Dios le bendiga mucho a cada uno de nuestros hermanos, amigos y seguidores de nuestro canal, dándole la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo una vez más, porque me permite hacer su voluntad. A Él toda gloria y a Él toda honra. Vamos a tener mensaje de la palabra en Juan capítulo 8, a la altura del verso 48 y siguiente. La gloria para Dios hasta el 59. Vamos a estar analizando cada uno de estos versículos. Y vamos a iniciar con el versículo 48. Dice la palabra. La palabra se liba a la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La preexistencia de Cristo. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tiene demonio? Oigan esto, Señor, oigan esto. Verso 49. Respondiendo Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. La gloria para el Señor. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Gloria a Dios. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Tu palabra son fuentes de agua viva cada día más. Que yo sea un instrumento tuyo, Señor, para hacer tu voluntad y tu obra. Padre, que esta palabra nos esté edificando, nos esté aumentando la fe, fortaleciendo en el Espíritu. Que esta palabra, Señor, ella no regresa vacía, porque la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Que sea tú sanando las almas, libertando las almas. Que sea tú sanando, Dios mío, rompiendo la cadena del enemigo. Que a través de tu palabra, Señor, este mensaje, todas personas que lo escuchen vengan a ti, Señor, Padre, reconociendo que tú eres el Dios poderoso y que Cristo murió por el pecado de todos nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a ir analizando, son 48 al 59 versículos. Vamos a ir analizando uno por uno. La gloria para el Señor. La palabra, vemos que Jesús viene de una conversación que estuvo con los judíos, donde Jesús le decía a los judíos que ellos hacían las obras del diablo porque querían matar a Jesús, porque Jesús le decía a los judíos que Él es el Hijo de Dios y que en Él no hay mentira, que en Él lo que hay es verdad, y por lo tanto Satanás es el padre de mentira y homicida desde el principio, y que por eso ellos quieren matarlo a Él. Sin embargo, los judíos decían que ellos tenían un padre y que su padre era Abraham y que a su vez Dios era su padre. Porque los judíos no creyeron de que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías que ellos esperaban, sino que lo que querían era matarlo, y se cumplió el propósito de Dios cuando los sacerdotes, los ancianos, los fariseos colgaron a Jesús allí en la cruz, que la muerte, una muerte de cruz, una muerte de maldición. Allí Poncio Pilato ordenó que Jesús sea azotado, allí fue escupido, burlado, le pusieron una corona de espina en la cabeza, le dieron una herida en el costado. La gloria para Dios, que emanó sangre y agua. También se burlaban de él,
mientras él estaba allí colgado en el madero, y le pusieron un letrero: el rey de los judíos. Vemos todo esto tenía que acontecer para cumplirse el propósito que Dios había prometido a través de los profetas en el Antiguo Testamento. Y esto lo vemos cuando le damos lectura a Isaías en su capítulo 53, que habla que él fue molido, fue allí, cargó nuestras enfermedades, cargó todo nuestro pecado, nuestras transgresiones, allí en la cruz del Calvario. El propósito de Jesús venir a este mundo fue anunciar el evangelio, sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios, y el fin principal es morir en la cruz del Calvario por el pecado de todos nosotros. Pero el mismo Jesús anunciaba su muerte a los discípulos en Mateo capítulo 16, altura del verso 21, pero a la vez Jesús le anunciaba también su resurrección, que al tercer día iba a resucitar, que él venía del Padre, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, tal como lo establece Lucas en su capítulo 1, los versos 35, la gloria para el Señor, cuando el ángel Gabriel le dio la noticia a María allá en Nazaret, cuando estaba comprometida con José. Dice que el ángel le dijo que bendita era ella entre todas las mujeres, y que el poder del Altísimo, el Espíritu Santo, la cubrirá, y que el santo ser que da la luz será llamado el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios, que su nombre significa salvación. Pero vemos aquí que los judíos no reconocieron a Jesús, ni tampoco creyeron en la palabra que Jesús le decía, que él vino del Padre y que iba el Padre, y que en él es que está la vida eterna. Pero ellos lo rechazaron y lo colgaron, lo mataron en una cruz. Y así se cumplió las escrituras y lo dicho por los profetas. Ahora bien, después de esto, entonces, después de este gran debate con los judíos, Jesús lo acusó que ellos estaban haciendo la obra de Satanás, porque Satanás es homicida y padre de mentira, y por lo tanto ellos no estaban haciendo las obras de Abraham, porque Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, tal como lo establece la palabra en Génesis capítulo 15, verso 6. Y que Abraham, cuando Dios le dijo que saliera en Génesis capítulo 12 de su tierra y su padre, saliera de su tierra, él y su familia, a mostrarle una tierra que Dios le iba a mostrar y que le había prometido también a su descendencia. Abraham fue un hombre de fe, Abraham se constituyó amigo de Dios, pero esa descendencia del pueblo de Israel vino del hijo de la promesa de Isaac y de Jacob, y que habitaron allí en Egipto, fueron allí durante 400 años, se multiplicaron allí como cuando llegó Jacob con sus hijos eran 70, allí se multiplicaron, dice la palabra, como hormiga. Pero el faraón allí lo sometió a la esclavitud, a servidumbre, pero Dios escuchó su clamor, escuchó, gloria a Dios, cómo ese pueblo estaba siendo víctima del maltrato y la esclavitud, y como le había prometido a Abraham, lo iba a llevar a una tierra prometida que fluye leche y miel, que es la tierra de Canaán. Y para eso tomó a Moisés a la edad de 83 años para en una zarza hirviendo. Allí se le apareció el ángel y le dio señales y habló con Moisés que él era que iba a libertar a ese pueblo, al pueblo de la descendencia de Abraham. Y vemos que Jesús viene del linaje de quién, de David, y David viene del linaje de quién, de Abraham. Sin embargo, Dios le había prometido un Salvador a ellos, pero ellos no lo quisieron a creer ni aceptar, sino que menospreciaron a Jesús, lo acusaron de blasfemio, lo acusaron a Jesús
La gloria para el Señor. Dice la palabra en Juan en su capítulo 41, capítulo 8, verso 41. Dice aquí, vamos a ver que ellos lo acusaron de que él es hijo de fornicación. Vamos a ver. Dice la palabra, vosotros hacéis las obras de nuestro Padre. Entonces le dijeron, vosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos que es Dios. Ellos estaban aferrados de que su Padre era Dios, pero Jesús le decía que su Padre no era Dios, porque el que es de Dios ama a su hermano y no mata a nadie. Sin embargo, ellos decían de palabra que eran hijos de Dios, pero las obras que hacían estaban haciendo las obras de Satanás, porque Satanás es homicida desde el principio. Dice la palabra en el verso 44, Juan 8 dice, vosotros sois de nuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque él es mentiroso y padre de mentira. Cuando le damos la lectura a Génesis, su capítulo 1, capítulo 3, a la altura del verso 1 de adelante, vemos cómo Satanás tomó a la culebra, siendo el animal más astuto que Dios había creado, para engañar a Eva y así entonces engañar a Adán, de que le dijeron que podían comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, que Jehová Dios le había dicho a Abraham que no podían comer de este árbol porque el día que comieran iban a morir. Sin embargo, Satanás vino y le dijo a la mujer que no iban a morir, que podían comer porque el día que comieran serán igual que Dios, conociendo el bien y el mal. Dice la palabra que el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría de Dios. Y así comieron del árbol la mujer Eva y le dio a Adán. Y ahí entró entonces la muerte a la humanidad, porque Dios le dijo que no podían comer. Satanás lo engañó con la palabra. Satanás se sabe la palabra, fue y lo engañó con mentira, y entonces pasó toda la muerte a la humanidad. Por eso nosotros morimos. Dios no nos hizo para morir, nos hizo para vivir eternamente. En el huerto habían dos tipos de árbol, un árbol que le llamaban el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, de la ciencia del bien y del mal. Pero Dios no le prohibió a Adán que comiera del árbol de la vida. Podía comer del árbol de la vida porque era para vivir eternamente. Pero había un árbol que es el árbol prohibido, de ese era el que no podían comer. Entonces desobedecieron el mandato que Dios le había dado y entró la muerte al mundo. Con el pecado, la muerte pasó a toda la humanidad a través de Adán, pero ahora con la salvación, con el nacimiento de Jesús a través de una mujer, algo muy importante que hay que resaltar. El pecado entró por duto de que Satanás tomó la serpiente y engañó a la mujer y comió del fruto y le dio a Adán. Entonces, de esa misma manera, el pecado pasó al mundo, la muerte pasó al mundo. Entonces, Dios, por su amor, por su misericordia, cogió a una mujer santa, una mujer pura, una mujer con gracia, que es María, que estaba allí del linaje de David. Esta muchacha estaba en Galilea de Nazaret. Allí el ángel Gabriel visitó a esta muchacha comprometida con José, pero era virgen, era una mujer todavía pura y que había gracia en ella. Era una mujer temerosa de Dios. Dios la escogió, ¿para qué? Para traer al mundo la salvación. Ya Dios no nos libra de la primera muerte, que es la primera muerte adámica. Ahora nos está librando de la segunda muerte, que es la muerte espiritual. La segunda, eso fue que Cristo vino a redimirnos del pecado. Cristo vino a reconciliarnos con el Señor, a matar todas las enemistades que Satanás puso
entre el hombre y Dios. La gloria para el Señor. Él vino a mediarnos, a reconciliarnos, a justificarnos, como dice Romanos en su capítulo 5, verso 1, por la fe. Esa reconciliación ahora, la salvación viene por la fe, por creer. La gloria para el Señor viene por la gracia, por el amor, por la misericordia que Dios tuvo con la humanidad. Así lo establece en Juan 3:16. Pero dice la palabra en Juan 3:17 que Él no vino a condenar el mundo, sino para que el mundo pueda ser salvo por Él. ¿Qué aconteció entonces ante ese debate que tuvieron los judíos con Jesús, rechazando al Mesías y acusándolo? Aquí vemos que lo acusaron de fornicación. Pero vemos más adelante en el verso 48 al 49, dice la palabra, que aquí vemos cómo ellos están acusando a Jesús de qué, de ser samaritana. Vamos a ver, dice 48. Respondiendo entonces los judíos le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Oiga bien, primero lo acusaron que él es hijo de fornicación, porque cuando María estaba comprometida con José, el ángel se le apareció. Entonces, si él dice que no es hijo de José, sino que es hijo de Dios, que fue concebido por obra y gracia, entonces María le fue infiel a José y por lo tanto cometió la fornicación, como ellos lo están acusando. Pero Dios es soberano, Dios es poderoso, Dios fue el que eligió a María. No fue María que eligió a Dios, sino fue que Dios puso en gracia a María y para cumplir lo que establecía la palabra. El profeta Isaías, un profeta mayor, en su capítulo 7, a la altura del verso 14, ya hablaba de esto, que era que la venida del Mesías iba a ser de una virgen y que se le pondría el nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. También Mateo en su capítulo 1, verso 21, dice la palabra que dará a un hijo, se llamará su nombre Jesús, porque él sabrá a su pueblo de pecado. La gloria para Dios. Ya esto estaba, ya había promesa a través de la profecía que iban a ser de una virgen, que iban a ser en Belén, que se iba a criar en Nazaret, que iba a morir en la cruz del Calvario, que al tercer día Dios lo iba a resucitar. Y ahora estamos esperando ya su segunda venida, y que ahora Él no viene a morir por el pecado de nosotros, sino Él viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga, porque Él murió una sola vez por el pecado de todos nosotros. En Él es que está la salvación, en Él es que está la vida eterna. Solamente tenemos que creer en Jesús, recibirlo a Él como el único salvador de nuestra vida, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Juan, primera cuarta de Juan, en su capítulo 1, a la altura del verso 7. Vemos aquí que ahora están acusando a Jesús que es samaritano y que tiene demonio. Oiga, el ministerio de Jesús fue el ministerio que recibió los mayores ataques que pudo existir en la humanidad. Pero Jesús lo que vino a hacer el bien. Pero Satanás nunca va a estar de acuerdo con la obra buena. Satanás siempre va a estar opuesto al bien, porque dice la palabra en Juan 10:10, Él vino a matar, a hurtar, a robar y a destruir, mas Cristo vino a dar vida y a dar vida en abundancia. Vemos que cuando lo presentaron ante Poncio Pilato, la gloria para el Señor, cuando le damos a lectura las Sagradas Escrituras, vemos que fue entregado allí a donde Poncio Pilato. Poncio Pilato estableció que este hombre no había cometido pecado y que no había maldad en él y que fue por envidia. Pero aún así el pueblo clamaba que soltaran a Barrabás y condenaran a Jesús, que en el tiempo de la Pascua por costumbre tenían que soltar a un delincuente, a un recurso. Barrabás estaba condenado por seducción y homicidio.
gloria a Dios, a pena de muerte. Pero Jesús fue condenado a pena de muerte sin cometer ningún delito. No había falta en él. No se le pudo, nadie pudo, la gloria para Dios, redarguir pecado. Dice el verso 46 en su capítulo 8 de Juan: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si yo digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no lo oís vosotros, porque no soy de Dios. Dice la palabra aquí, el que es de Dios oye la palabra. Los judíos no oyeron la palabra, ni escucharon, ni creyeron la palabra de Jesús, porque ellos estaban cegados, tenían la mente, los ojos cegados, estaban haciendo la obra de Satanás, no estaban haciendo la obra de Dios. Ahora, además de que lo acusaron de blasfemo, lo acusaron de fornicación, lo acusaron, ahora lo están acusando de ¿qué? De samaritano y que tiene demonios. Fijaos bien, los samaritanos eran una mezcla de nación, pero los samaritanos eran idólatras. No, entre judíos y samaritanos no se llevaban bien. Ellos adoraban en el monte allá y los judíos adoraban en Jerusalén. Vemos cuando Jesús tuvo un encuentro en Juan en su capítulo 4 con la mujer samaritana. Allí esta mujer a la hora de las 12 fue a buscar agua, y aquella mujer, mientras Jesús iba caminando allí por un lugar que llaman Sicar, la gloria para Dios, allí estuvo una conversación mientras los discípulos buscaban comida. Y esta mujer, Jesús le dijo, dame de beber. Y ella le dijo, samaritano y judío no se llevan bien. ¿Cómo es que tú me dices, dame de beber? Jesús le dijo, si tú supieras y conocieras el don de Dios, ¿quién te dice a ti, dame de beber? Tú le darás del agua y él te dará agua, un agua que corre para vida eterna. Y él dijo, dame de esa agua para que yo no vuelva a buscar más. La gloria le dijo, ve, busca a tu marido. Le dijo, marido no tengo. Dice, ha tenido. Y Jesús le dijo, ha tenido, bien lo ha dicho, ha tenido 5 maridos y todavía el que tiene no es tuyo. Mientras, gloria a Dios, esta mujer, santo eres, Dios cogió a darle la noticia a los samaritanos que había encontrado un profeta. Y cuando ellos vinieron, esos samaritanos vinieron de Jesús. Dijo, ahora no creemos solamente por la palabra que tú dices, sino hemos creído, hemos visto que este hombre es el verdadero Hijo de Dios, que sabe el mundo. Y vemos aquí ahora que estos judíos están acusando a Jesús de samaritano, pero Jesús no era samaritano porque Jesús venía del linaje de David, del linaje de Abraham. Entonces lo están acusando de samaritano, es decir, de idólatra. Los samaritanos no creían en Dios, pero vemos que esta mujer samaritana y aquellos samaritanos sí creyeron en Jesús, porque vinieron y escucharon la palabra de Jesús, y esta persona creyeron en Jesús. Ahora le dicen que tienen demonio. Vemos que Jesús, los judíos decían que Jesús tenía demonio. Oiga cuál fue la palabra de Jesús en el verso 49. Juan capítulo 8, verso 49. Respondiendo Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Oiga, fue la respuesta de Jesús ante la acusación de los judíos. Le dijeron que era samaritano y que tenía demonio. Sin embargo, Jesús le dijo, yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis a mí. Dice, pero yo no busco mi gloria, y hay quien la busca y juzga. Dice, de cierto digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Gloria a Dios. Ahí vemos también lo que dice la palabra en Juan 11, cuando en el verso 25 adelante, cuando Jesús
hablaba de la resurrección de quien, de Lázaro. Le dijo, yo soy la vida y la resurrección, aunque esté muerto, si cree en mí, vivirá. La gloria, le dijo Marta, si cree, verá la gloria de Dios. El que dice la palabra, el que guarda mi palabra, nunca verá muerte. Gloria a Dios. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tiene demonio. De nuevo, oigan, para que usted vea. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tiene demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices que el que guarda tu palabra nunca sufrirá muerte. Oiga, Jesús le está hablando de la muerte, de la vida espiritual. No le está hablando de la primera muerte. Dice que le está hablando de la vida eterna. Que el que guarda su palabra, el que cree en él, que cubre los mandamientos, el que guarda su palabra, él, nadie lo puede acusar de pecado. Él nunca cometió pecado. Ahora ellos le dicen, ahora sabemos que tú tienes demonio. Dice que los profetas y Abraham, que es su padre, murieron. Entonces, dice, ¿cómo que nunca sufrirá muerte? Pero él está hablando de la segunda muerte espiritual. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te hace a ti mismo? Respondiendo Jesús, si yo me glorío a mí mismo, mi gloria nada. Es mi Padre, es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre. Ellos decían que Dios era su Padre, que Abraham era su Padre, pero él dice que él se glorifica, no es él, porque la gloria no es de él, la gloria es del Padre. Y el Padre se glorifica en el Hijo, la gloria para el Señor. Por eso él dice, yo no busco mi gloria, ni juzgo, sino mi Padre que me envió. Él es que busca la gloria y juzga. Porque el Hijo del Hombre no vino a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero dice la palabra en Juan 3:17. Pero hay un juicio y hay una condenación para todo aquel que no cree en él. Juan 3:18. Pero también vemos que Apocalipsis en su capítulo 20, a la altura del verso 11 al 15, vemos que quien hace el juicio es Dios Todopoderoso en el trono blanco. Pero allí el que no se encuentra inscrito su nombre en el segundo libro, la muerte y el Hades, Satanás, serán lanzados en el lago de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La gloria para el Señor. Dice el verso 55. Juan 8, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijera que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Ahí le digo, Jesús le dijo a los fariseos, a los judíos, yo conozco al Padre. ¿Por qué? Porque salí del Padre. Yo, si digo que no conozco al Padre, hablo mentira igual que ustedes, porque ustedes dicen que su Padre es de Dios, pero hacen las obras no de Abraham, no las obras de Dios, sino hacen las obras de Satanás, porque Satanás es padre de mentira y homicidio y homicida. Sin embargo, él dice, pero yo guardo su palabra, yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre que me envió. La gloria para el Señor. 56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Dice la palabra que Abraham le fue contado por justicia y que Génesis 15:6. Y él creyó y se le fue contado por justicia, porque Abraham creyó en la promesa de que de su descendencia iba a venir el Rey de Reyes y Señor de Señor, Jesús, del linaje de David, y David de la descendencia de Abraham.
Y él se gozó, la gloria para el Dios. Entonces le dijeron los judíos: aún no tiene 50 años y ha visto a Abraham. Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Porque es el Dios poderoso. Antes que existiera Abraham, ya le había existido, porque es el Dios creador del cielo y de la tierra. Por eso que Juan habla en su capítulo 1, en principio era el verbo y el verbo era con Dios, y ese verbo habitó entre nosotros y se hizo carne. La gloria para Dios, para dar gloria como el unigénito Hijo de Dios. Tomaron entonces piedra para arrojársela, pero Jesús se escondió y salió del templo, atravesando en medio de ellos, se fue. Vemos aquí la gloria, producto de esta palabra. Esto fue en el templo. Mientras Jesús hablaba con ellos, ¿qué querían ellos? Apedrear a Jesús, lo querían matar. Ellos odiaban a Jesús de tal modo que culminaron poniéndose de acuerdo que la única solución para resolver ese problema era llevar a Jesús a la cruz del Calvario. Pero no porque ellos quisieron, sino que era necesario que todo esto aconteciera para cumplirse lo que dice la Sagrada Escritura. Mateo 16, 21 dice: y es necesario que el Hijo del Hombre fuera a Jerusalén y sea entregado en manos de los sacerdotes, escribas y ancianos, y le dieran muerte, pero al tercer día iba a resucitar. Vemos aquí que Jesús, dice la palabra en Lucas capítulo 11, a la altura del verso 14. Vemos aquí que Jesús había echado fuera a un demonio que era mudo, y dice la palabra, y estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salió el demonio. Y aconteció que salió el demonio. El mudo habló y la gente se maravillaba. Vemos aquí que había un joven que tenía un demonio que era mudo. Y cuando Jesús echó fuera el demonio que tenía este joven, entonces, ¿qué hizo? El joven habló y la gente se maravilló. Pero ¿qué hicieron entonces los judíos? Vamos a ver qué acusación le hicieron entonces los judíos. ¿A quién? A Jesús. Pero algunos de ellos decían: por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otro, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí mismo se cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decir que por Beelzebú echo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, vosotros, hijos, ¿por quién los echa? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Ahí vemos, ellos lo acusaron que Jesús era el rey de Beelzebú, porque había echado fuera este demonio que era mudo. Y mire cómo Jesús le dijo: si Satanás echa fuera a los demonios, ¿cómo es que Satanás va a permanecer si está dividido? Mas si yo echo fuera al demonio, ¿por quién? Por el nombre del Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué pasará? La gloria para el Señor va a permanecer, ¿para qué? Para siempre. Vemos aquí cada día más, vemos que el ministerio de Jesús recibió gran ataque
por parte de los enemigos de Jesús. Eran los judíos, la misma descendencia, los fariseos, los seduceos, lo mismo de la descendencia de Abraham, su propia familia, porque Jesús vino del linaje de David. La gloria para el Señor. Dice la palabra, aquí tenemos la gloria para Dios. Mateo 8:16 dice: y al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra y sanó a todos los que estaban enfermos. Vemos cuando Jesús se presentó, la gloria para el Señor, a la casa de la suegra de Pedro, que estaba postrada con una fiebre a punto de morirse. Y fue, le puso la mano y la sanó. Al instante la fiebre se le fue. Entonces Jesús se quedó allí y en la noche le trajeron muchos endemoniados y muchos enfermos. Y vemos el poder que tiene la palabra, que con la palabra, la gloria para Dios, con la palabra expulsó todos los espíritus que habían allí con la palabra y sanó a todos los enfermos. Vemos el ministerio de Jesús, anunciar el evangelio de la buena nueva, sanar los enfermos, echar fuera de los demonios y morir en la cruz del Calvario. Eso fue su gran misión. Marcos 1:34 dice la palabra: y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios y no dejaba hablar los demonios porque ellos sabían quién era él. Vemos la autoridad que estaba revestida Jesús, una autoridad del Altísimo, ungido. ¿Para qué? Para deshacer toda obra de Satanás. Muchos demonios pulsaban. Vemos que María Magdalena solamente tenía 7 demonios y Jesús se lo expulsó, se lo sacó con la palabra. Vemos que el endemoniado Gadareno también tenía unas legiones de demonios. Cuando le preguntó: ¿cómo te llaman? Entonces ellos le contestaron: nosotros somos legiones porque somos muchas. Pero cuando llega Cristo a tu vida, te sana y te salva y te liberta. La gloria para Dios. El único que da vida eterna, el único que perdona el pecado, el único que sana, el único que liberta es Cristo Jesús. Vemos la mujer del flujo de sangre, con 12 años había gastado todo. Y dijo: con tocar el manto de Jesús recibió sanidad. Jesús resucitó a Lázaro con 4 días de muerto. El hijo de la viuda de Naín. La gloria, la hija de Jairo. La gloria para el Señor. El día de reposo, el hombre de la mano seca, la mujer que tenía 18 años con un espíritu encorvado, la hija de la mujer, gloria a Dios, cananea, que estaba a punto de morirse. Vemos también el siervo del centurión romano, la gloria para Dios, lo sanó con decretar la palabra. También un hijo de un noble, el segundo milagro que hizo Jesús después que convirtió el agua en vino en la boda de Canaán. Tenía un hijo de un noble, de un oficial del rey. Estaba enfermo y fue a donde Jesús rogándole para que lo sanase, y con decretar la palabra, cuando fue ya su hijo estaba sano. Y le preguntaron a qué hora había sanado, la misma hora que Jesús había decretado la palabra. La gloria para Dios. Este fue el segundo milagro que Jesús hizo después de que estaba allí en la boda de Canaán con todos sus discípulos y María. Y había convertido el primer milagro que hizo Jesús, el agua en vino. Lucas capítulo 4, el verso 41, dice la palabra: y también de muchos salían demonios, gritando, diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero reprendiéndolo no los permitía hablar, porque sabían que él era el Cristo. Gloria a Dios.
vemos que Jesús no dejaba hablar a los demonios, sino que los reprendía. Pero los demonios salían y sabían que eres el Hijo de Dios, que tiene la autoridad, el único que tiene la autoridad absoluta para deshacer, para romper la cadena de Satanás. Porque cuando Cristo llega, rompe la cadena, Cristo sana, Cristo salva. Y Él es el único que tiene la autoridad para perdonar el pecado. La gloria para Dios. Cuando le damos la lectura en Hechos, en su capítulo 10, a la altura del verso 45, dice la palabra, el Hijo del Hombre. Marcos, capítulo 10, verso 45, el Hijo del Hombre no vino a servirse y a servir, sino, la gloria para Dios, a servir, no a servirse y a dar su vida por rescate de muchos. En Hechos, en su capítulo 10, a la altura del verso 35, cuando Pedro predicaba en la casa de Cornelio allí, él decía que Dios no hace excepción de personas, sino que Cristo vino para deshacer la obra del diablo, pero que los judíos lo entregaron, lo colgaron en un madero y allí lo mataron, pero que Dios lo resucitó al tercer día. Ahora estamos esperando su venida. La gloria, hay vida en Cristo Jesús. Y vemos que se está cumpliendo todas las señales que establece Mateo 24 antes de su venida. La gloria para el Señor. Marcos 1, verso 39. Y fue por toda Galilea, predicando en su sinagoga y expulsando demonios. La gloria. ¿Qué hizo Jesús? Ahí vemos que se cumple lo que dice la palabra. Marcos capítulo 10, verso 45. El Hijo del Hombre no vino a servirse, sino a servir y a dar su vida rescate de muchos. Fue por toda Galilea predicando que el evangelio del reino de Dios en sus sinagogas y expulsando demonios. Él no tenía que ver. El día de reposo sanaba. Lo acusaban que él, los judíos lo acusaron que él que levantaba el día de reposo, que era samaritano, que tenía demonios, que era hijo de fornicación, que él era un blasfemo. Pero Jesús nunca se detuvo a escuchar la voz de Satanás, de estos enemigos de él, sino que hacía lo que el Padre le mandó a decir. Gloria a Dios. Lucas capítulo 13, verso 32. Y él les dijo, oí y decirle a ese zorro, yo expulso demonios y hago curación hoy y mañana, y al tercer día cumplo mi propósito. Gloria a Dios. Ahí habla del tercer día que él cumple su propósito. ¿Cuál es el propósito? La resurrección. La gloria para Dios de los muertos. Dice Lucas capítulo 4, verso 35. Jesús entonces le respondió diciendo, cállate y sal de él. Y después que el demonio lo derribó, en medio de ellos salió de él sin hacerle ningún daño. Mira cómo la autoridad ungido que tenía Jesús sobre los demonios, que le decía, cállate y sal. Solamente cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios está revestido de la autoridad de Dios, puede a donde quiera va lleno del poder del Espíritu Santo deshacer toda obra de Satanás. Dice la palabra para concluir. Y este mensaje dice, Marcos 5:8, porque Jesús le decía, sal del hombre, y el espíritu inmundo, ¿qué hizo? Se fue. Mateo 8, verso 32. Entonces él le dijo, y ellos salieron y entraron en los cerdos, y he aquí que la piarra entera se precipitó por un despeñadero al mar y perecieron en las aguas. Ahí habla del endemoniado Gadareno que daba voz en los sepulcros, que lo amarraban con cadena,
Pero cuando ellos vieron esas legiones que tenía, la gloria del hombre vino postrado a los pies de Jesús. Y los demonios decían: Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo, ¿qué tiene con nosotros que viene a destruirnos? Y él lo sacó, lo expulsó. Y ellos le pidieron que fuera a un lugar. Jesús se lo permitió. Y un acto de cerdo que había allí, Jesús le permitió a los demonios que se metieran en todos los cernos. ¿Y qué hicieron? Se derribaron todos por un despeñadero y cayeron al mar. Y allí perecieron todos en las aguas. A eso fue que vino Jesús, a deshacer toda obra de Satanás, a sanar a los enfermos y a redimirnos del pecado en la cruz del Calvario. No importa por la situación que usted esté pasando, hermano, venga a los pies de Cristo. Vemos que Cristo tiene autoridad para salvar, para perdonar el pecado, para sanar, la gloria, para libertarnos de cualquier atadura de Satanás. Solamente Cristo puede echar los demonios. No vaya a perder su tiempo por ahí si usted está recibiendo ataques de Satanás. Venga a los pies de Cristo, que Cristo lo salva, lo sana y lo liberta. No anda perdiendo su tiempo. Satanás es padre de mentira. Usted coge para donde los brujos, para donde los hechiceros, coge a perder su tiempo y a gastar dinero y a recibir mentiras, porque los brujos son todos unos mentirosos, porque están haciendo las obras de Satanás. Son mentirosos y homicidas, ¿verdad? Usted va donde un brujo y lo primero que comienza a hablarle mentira para sacarle su dinero, porque él es el reino de la maldad. Sin embargo, usted viene a Cristo y Cristo lo limpia, Cristo lo liberta, lo sana. Cristo lo hace nacer de nuevo, le perdona el pecado y comienza a vivir una vida nueva. Una vida no conforme a los rudimientos de la carne, sino conforme al Espíritu. Ven a Cristo. Cristo saca a los hechiceros de la atadura del pecado de la hechicería. ¿Cuántos brujos no han tenido un encuentro con Jesús de Nazaret y han abandonado esa práctica que le estaban sirviendo a Satanás? Señor, reprenda. Pero tuvieron un encuentro con Jesús de Nazaret y ya no están haciendo la voluntad de Satanás, sino están haciendo la voluntad de Dios. Dios tiene el poder. Tú tienes que venir a Cristo, no importa la situación. Venga sucio como tú estás. Ven así, la gloria para el Señor. Que la obra que Dios hace en nuestra vida es una obra buena. Nos perdona el pecado, nos limpia y nos sana. Solamente tú tienes que venir a los pies de Cristo. Si tú quieres entregarle tu vida al Señor, lo primero que tú tienes que tener fe. Venir con fe en Dios, de que Dios te sana, que te salva y te liberta. Que no hay problema grande para Dios. Él quiere tu alma, porque como quiera somos peregrinos y estamos aquí en esta tierra como extranjeros. Algún día nos vamos de aquí, pero si nos vamos con Cristo, tenemos la vida eterna, segura. Y Dios está preparando allí, Jesús está preparando un lugar, morada para nosotros allí a la diestra del Padre, para cuando Él venga con poder y gloria en el cielo, nosotros lo vamos a recibir, porque los muertos en Cristo resistirán primero. Hay vida eterna en Cristo Jesús, para cuando venga el juicio, tu nombre esté inscrito en el libro de la vida, para que no te pueda librar de la muerte segundo. La única vía para poder tener la salvación es venir a los pies de Jesús, creer en Jesús. Juan 3:16, para todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Solamente tiene que tener fe, venir a los pies de Jesús. Dice el apóstol Pablo, la gloria a Romanos, capítulo 5, verso 1, justificado pues que la fe en Cristo Jesús, en quien tenemos que la salvación. Es por fe, por gracia, por amor, por misericordia. Solamente, y hay gozo en el cielo cuando una persona pecadora se arrepiente. Más que 99 que no necesita de arrepentimiento. Él murió por ti, por mí. Solamente en Cristo Jesús hay vida eterna. Si tú le quieres entregar tu vida al Señor, repite esta oración conmigo. La gloria para Dios. Padre, esta hora reconozco ante ti, Señor, que soy pecador, que he pecado mucho, Señor. Vengo reconociendo que solamente tú me puedes perdonar de mi pecado. Esta hora, Señor, me arrepiento de todo pecado. Yo sé que ha hecho mucha maldad, ha cometido mucho pecado, pero hoy me arrepiento de toda mi maldad. Acepto al Señor Jesús como el único Salvador
de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo verás jamás. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús a ser bautizado en el agua y en el Espíritu. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Borra de mí todo pecado. Lávame con tu sangre redentora en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Te hizo esta oración. Vaya, busque un templo donde se predique la sana doctrina. La gloria para Dios, donde se abre de escrito el Evangelio de Jesús, que la única sangre que nos limpia de pecado se llama la sangre de Cristo. Primera de Juan capítulo 1, verso 7. La gloria. Si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonarnos y Dios nos limpia de toda maldad. Primera de Juan capítulo 1, verso 9. La gloria para Dios. Usted lea la palabra. Antes de leer la palabra, ore, pídele al Señor que le dé entendimiento, sabiduría para escudriñar las Escrituras. Comience a orar, comience a leer la palabra todos los días. Lea la palabra y comience a congregarse, que usted verá que todo va a cambiar. Este es un camino de valiente. Los cobardes no entran en el reino de los cielos, ni los incrédulos. Dice Apocalipsis en su capítulo 21, verso 8. Los cobardes ni los incrédulos entran al reino de los cielos. La gloria para Dios. No tenemos espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Dios nos ha llamado a ¿qué? A dar frutos dignos de arrepentimiento. Somos hechos para hacer buena obra. Satanás es que se ha apoderado del mundo, pero él no es dueño del mundo. Dios hizo el mundo y por eso Cristo viene para deshacer toda la obra, toda la injusticia, toda la iniquidad de Satanás en el nombre poderoso de Jesús. Padre, esta hora te doy gracias, Padre, porque tú me has permitido, Señor, predicar tu palabra, Señor. Yo sé que esta palabra no regrese en vacía, Padre amado. Mire esta hora en el nombre de Jesús, toda la persona que escuche este video, Señor, que sea tú tratando con esa persona, sanando, Señor, espiritual, quitando toda ceguera, toda incredulidad, que sea tú rompiendo los yugos en el nombre de Jesús, toda atadura de Satanás. Padre, esta hora en el nombre poderoso de Jesús, que tú traigas las almas a tu pie. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te lo pido y te lo ruego, Padre. Yo sé que tú tienes el poder, Señor, porque tú viniste a buscar y a salvar los que estaban perdidos. En el nombre poderoso de Jesús. Dios me le bendiga mucho. Dios me lo guarde. No se le olvide de suscribirse a nuestro canal, de compartir este video con su familia, con sus amigos, que hay que dar por gracia lo que hemos recibido por gracia. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Romanos 10, verso 17. Dios le bendiga mucho y hasta la próxima.